Nosotros somos el grupo número 1 con el tema motores de corriente alterna y corriente directa. El grupo está conformado por Selene Mondragón, Chelsea Sánchez, Karen Pérez, Miriam Molina y Sandra Méndez. Para comenzar vamos a definir qué es un motor. Un motor es una máquina motriz que convierte una forma determinada de energía en energía mecánica de rotación o par. Entonces, entendiendo qué es un motor, podemos hablar sobre qué es un motor eléctrico. Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica por medio de campos magnéticos variables. Los motores eléctricos se componen en dos partes, una parte fija que se llama estator y una parte móvil que se llama rotor. En la imagen podemos ver las partes que tiene un motor eléctrico. No me voy a detener a hablar un poco de cada una porque más adelante mi compañera va a hablar sobre estas partes. Entonces, entendiendo esto, podemos hablar sobre los motores de corriente alterna. Un motor de corriente alterna es aquel motor eléctrico que funciona con alimentación eléctrica en corriente alterna. Pero entonces, ¿qué es una corriente alterna? Una corriente alterna es el flujo eléctrico que se da en dos sentidos, alternando uno y otro. Esta corriente es la que tiene mayor potencia y mayor intensidad. Hoy en día la mayoría de los motores trabajan con estas fuentes de corriente alterna. Entre ellos podemos mencionar un procesador de productos químicos, alimentos y bebidas, artefactos eléctricos y muchos otros más. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es motores de corriente directa. Un motor de corriente directa es un dispositivo que transforma igual energía mecánica energía eléctrica en energía mecánica y provoca un movimiento rotatorio. Esto es posible gracias al campo magnético que lo está componiendo. Este tipo de motor también es conocido como motor de corriente continua. Y entendemos que motor de corriente continua o directa es el flujo de la corriente eléctrica que se da en un solo sentido, que es la diferencia que vemos con el de corriente alterna, desde un polo a otro. Esta corriente la podemos encontrar en aparatos de baja tensión eléctrica. Estos motores son compatibles para trabajar a bajas velocidades sin perder la potencia de sus operaciones. Ahora, continuando con las partes de cada uno de estos motores, podemos comenzar con el motor AC. Como podemos ver, tiene diferentes partes y lo principal está como el rotor y el estator. Y vamos a definir cada una de estas con la siguiente diapositiva. El rotor, ese prácticamente es lo que le da ese nombre que es muy conocido, este motor AC, que es un motor de jaula de ardilla. Este pues está constituido clásicamente una vuelta del bobinado, que es igual a una barra. Y estas barras están cortocircuitadas en ambos extremos por anillos del mismo material. Las barras con los anillos cortocircuitados recuerdan a una jaula y pues como les decía, por eso es conocido bastante este motor como un motor de jaula de ardilla. Luego podemos observar que tenemos el estator, el bobinado que está encapsulado con resina sintética. Está insertado en la ranura medio cerrada en el núcleo laminado de estator. El número y amplitud de las bobinas son variados para conseguir diferentes números de polos o velocidades. Junto con la carcasa del motor, el núcleo está laminado de la forma del estator. La siguiente que podemos encontrar ahí abajo son las placas de cojinete. Las placas de cojinete son de acero, hierro gris fundido o aluminio fundido y sellan el interior del motor en el lado A y B. El diseño constructivo al pasar el estator determina, entre otras cosas, el grado de protección IP del motor. Y luego podemos encontrar también que está la carcasa del motor, que se puede producirse de aluminio fundido a presión con la potencia es de baja a media.
Y las aletas de refrigeración agrandan la superficie de la carcasa y también aumentan la emisión del calor al medio. Continuamos con la parte del ventilador. En el eje lado B está cubierto por una capucha. Esa capucha guía el flujo de aire producido durante la rotación del ventilador a través de alerones en la carcasa. Como norma, los ventiladores son independientes de la dirección que rota el rotor. Y tenemos los rodamientos del lado A y lado B, que conectan mecánicamente las piezas rotatorias a las piezas que están estacionarias. Y estas normalmente se usan rodamientos de bolas acanalados. Raramente se usan rodamientos de rodillos cilíndricos. Y esas son las partes que contiene el motor AC. Ahora vamos a poder continuar con las partes de un motor DC. Esas son un poco, son de menor cantidad. Como podemos observar, encontramos el rotor, el colector, el eje, las escobillas y también imanes. Ahora vamos a definirlos más detalladamente. Tenemos la carcasa metálica. Aloja en su interior de forma fija los dos imanes permanentes con forma de semicírculo, con sus correspondientes polo norte y el polo sur. Aquí podemos también encontrar el rotor, que pues ya mencionamos que se compone de una estructura metálica por un conjunto de chapas o láminas de acero al silicio, troqueladas con forma circular y montadas de un mismo eje con sus correspondientes bobinas de alambre de cobre, que lo convierten también en un electroimán giratorio. Ahora podemos definir lo que es el colector, que este está situado en uno de los extremos del eje del rotor. Se compone de un anillo deslizante seleccionado en dos o más segmentos. Generalmente el colector de los pequeños motores comunes TCD se divide en tres segmentos. Y también podemos encontrar lo que son las escobillas. Su misión, ¿cuál es? Es suministrarla a la bobina o bobinas del rotor a través del colector la corriente eléctrica directa necesaria para energizar el electroimán. Y esas pues son cada una de las partes que tiene tanto el motor AC y el motor DC. Ahora vamos a hablar de los tipos de motores. Como ya sabemos, los motores pueden dividirse en motores DC y AC. Los motores DC a su vez en motores sin escobillas o con escobillas. Y los motores AC en motores sincrónicos o motores de inducción, también conocidos como asincrónicos. Los motores AC son altamente flexibles en muchas funciones, incluido el control de velocidad, y tienen una base instalada mucho más grande en comparación con los motores de corriente continua. Algunas de las principales ventajas son la baja demanda de energía al inicio, la aceleración controlada, la velocidad operacional ajustable, la corriente de arranque controlada, el límite de par ajustable y la reducción de las perturbaciones de la línea de alimentación. Hablando de los tipos de motores AC, conocemos los sincrónicos y los asincrónicos o de inducción. Los sincrónicos, en este tipo de motor, la rotación del motor se sincroniza con la frecuencia de la corriente de suministro y la velocidad permanece constante bajo cargas variables, por lo que es ideal para conducir equipos a una velocidad constante de alta precisión como en los robots, instrumentación, máquinas y control de procesos. En los de inducción, este tipo de motor utiliza la inducción electromagnética del campo magnético, del devanado del estator, para poder producir una corriente eléctrica en el rotor y por lo tanto ser par. Estos son los tipos más comunes de motores AC y más importantes en la industria, debido a su capacidad de carga, con motores de inducción monofásicos que se utilizan principalmente para cargas más pequeñas, como los utilizados en electrodomésticos, mientras que los motores de inducción trifásicos se usan más en aplicaciones industriales, como compresores, bombas, sistemas de transporte y equipos de elevación. Los motores DC fueron el primer tipo de motor ampliamente usado y los costos iniciales de los sistemas tienden a ser típicamente menores que de los sistemas de AC para unidades de baja potencia, pero con mayor potencia los costos generales de mantenimiento aumentan y tendrían que tomarse en consideración. La velocidad de estos se puede controlar variando la tensión de alimentación y están disponibles en una amplia gama de voltajes.
Y algunas de sus ventajas son la fácil instalación, el control de velocidad, que se inicia rápido, es parado y de inversión y aceleración, alto par de arranque y la curva lineal de velocidad. Los motores de corriente continua son ampliamente utilizados y se pueden usar desde herramientas y electrodomésticos pequeños hasta vehículos eléctricos y ascensores y montacargas. Los tipos de motores DC se clasifican en dos, con escobilla y sin escobilla. Con escobilla. Estos son el tipo de motor más tradicional y se utilizan generalmente en aplicaciones sensibles, a los costos donde el sistema de control es relativamente simple, como en aplicaciones de consumo y equipos industriales más básicos. Este tipo de motores también a su vez se descomponen en 4 tipos: el serie wound, el shunt wound, compound wound y el imán permanente. El primero, aquí es donde el devanado de campo se conecta en serie con el devanado del rotor y el control de velocidad varía la tensión de alimentación. Sin embargo, este tipo ofrece un control de velocidad deficiente y a medida que aumenta el par motor, disminuye la velocidad. El shunt wound, este tipo tiene una fuente de alimentación y el devanado de campo está conectado en paralelo con el devanado del rotor y puede proporcionar un par elevado, sin reducción de velocidad al aumentar la corriente del motor. También tiene un nivel medio de par de arranque con velocidad constante, por lo que es adecuado para aplicaciones que incluyen tornos, aspiradoras, transportadores y rectificadores. El compound wound es un acumulado de serie y shunt, donde la polaridad del devanado de la derivación es tal que se agrega a los campos de la serie. Este tipo tiene un alto par de arranque y funciona sin problemas si la carga varía ligeramente y se usa para impulsar compresores, bombas centrífugas de cabeza, rotativas, sierras circulares, cizallas, elevadoras y transportadores continuos. El imán permanente. Como su nombre lo indica, en lugar de electroimán se utiliza un imán permanente, que se utiliza en aplicaciones donde se requiere un control preciso y un bajo par de torsión, como en robótica o en servosistemas. Y los motores DC sin escobilla alivian algunos de los problemas asociados con los motores cepillados más comunes. El controlador del motor utiliza sensores de efecto Hall para detectar la posición de los rotores y, utilizando esta opción, el controlador puede controlar con precisión el motor a través de la corriente en las bobinas del rotor para regular la velocidad. Las ventajas de esta tecnología son su larga vida, poco mantenimiento y alta eficiencia, que oscila entre 85 y 90%, mientras que las desventajas son mayores, como los costos iniciales y los controladores más complicados. Este tipo de motores se utiliza generalmente en control de velocidad y posición con aplicaciones tales como ventiladores, bombas y compresores, donde se requiere confiabilidad y robustez. Este diseño también se utiliza principalmente en el control de posición de bucles abiertos, con usos desde impresores hasta aplicaciones industriales. Bueno, anteriormente se estuvieron describiendo los motores de corriente alterna y directa, sus tipos y partes, etc. Ahora hablaremos de las aplicaciones que estos tienen. Hablaremos en primer lugar de los motores de corriente alterna. Estos son idóneos para proyectos en los que no se trabaja con un movimiento estable y de velocidad fija, pero no son aptos para aplicaciones donde se necesiten velocidades muy bajas. Y son la mejor opción para trabajos que exijan el máximo rendimiento y entrega de par. Es común encontrar estos motores, porque son motores universales, en herramientas portátiles, electrodomésticos pequeños, etcétera, como una secadora, el taladro, la licuadora, la batidora, sierras eléctricas, picadora eléctrica, pulidoras, etcétera. Siguiente. Tenemos los motores asíncronos. Estos tienen una aplicación en la industria para trabajos con velocidades constantes, trabajos en lugares con riesgo de incendio y trabajos en lugares con mucho polvo. Los que vemos en la imagen son un ventilador axial y una banda transportadora. Sin embargo, también se usan en compresores y motobombas eléctricas. Siguiente. Tenemos los motores síncronos.
Estos se aplican en la industria como ser en la minería, en el papel y celulosa, el saneamiento, química y petroquímica, cemento y caucho. Esto lo podemos ver en la imagen, cómo se utiliza en la industria del papel, y en la imagen superior, cómo se usa en la industria del cemento. Ahora, con los motores de corriente directa, podemos decir que el motor de corriente continua o directa mantiene un rendimiento alto en un amplio margen de velocidades, lo que junto con su alta capacidad de sobrecarga lo hace más apropiado que el de corriente alterna para muchas aplicaciones, que es lo que vamos a mencionar. Tenemos los trenes de laminación reversibles. Estos motores deben de soportar una alta carga, entonces normalmente se utilizan varios motores que se acoplan en grupos de 2 o de 3. Siguiente. Tenemos los trenes Conti. Son trenes de laminación en caliente con varios bastidores. En cada uno se va reduciendo más la sección y la velocidad es cada vez mayor. Otras aplicaciones que tenemos son las cizallas en trenes de laminación en caliente. Se utilizan motores en derivación. En la industria de papel, además de una multitud de máquinas que trabajan a velocidad constante y por lo tanto se equipan con motores de corriente continua, existen accionamientos que exigen par constante en un amplio margen de velocidades, como el que vemos en la imagen. Como dijimos anteriormente, también se usan motores de corriente alterna, pero también se usan de corriente directa. También se usan en las máquinas, herramientas, máquinas extractoras, elevadores y ferrocarriles. En las imágenes que vemos tenemos una máquina extractora de aceite y tenemos el motor de un elevador. Tenemos los motores, también están en los motores desmontables para papeleras, trefiladoras, control de tensión en máquinas bobinadoras, velocidad constante de corte en tornos grandes. Y la que estamos viendo en la imagen es una trefiladora de alambre. Bueno, ahora vamos a continuar lo que ya viendo como un resumen de todo lo visto previamente, abarcándolo las diferencias entre los motores AC y DC. Como pueden ver, aquí está un cuadro comparativo ya de una forma tabular para que podamos entender de una mejor manera sobre esta diferencia. Empecemos con la primera, que es la naturaleza de la corriente de entrada. En el motor AC, la corriente alterna es la potencia de entrada principal en el motor de AC. En el motor DC, la corriente continua es la potencia de entrada principal en el motor DC. Ahora continuemos con lo que es la fuente de suministro, que es la alimentación trifásica o monofásica desde la red de alimentación en el motor AC. Como ya lo pudieron ver en lo que es en las aplicaciones que la compañera les explicó previamente, de algunos ejemplos, como por ejemplo una bomba de agua, es donde se pueden ver este tipo de alimentación. Y en el motor DC solo la energía que se obtiene de las baterías, células, etc. En el proceso de conmutación, en el motor AC está ausente, o sea que no está. En el motor DC está presente. En pocas palabras, la conmutación es el proceso de conmutar la corriente en las fases del motor para generar movimiento. Los motores con escobillas tienen escobillas físicas para lograr este proceso 2 veces por rotación, mientras que los motores que no tienen las escobillas no pueden hacer esto. Y eso también lo pudieron ver previamente de una mejor manera. En lo que está en la fase de suministro, se utilizan tanto el suministro monofásico como el trifásico. En el motor DC solo se utiliza suministro monofásico. También tenemos lo que son los números de terminales, que en el motor AC hay 3 terminales de entrada, R, Y, B, que estas siglas están como un código de colores de electricidad, que esto, bueno, lo podemos encontrar en cualquier búsqueda, que es como un código de colores que se utiliza en este tipo de motores.
mientras que en el motor DC hay 2 terminales de entrada. Aquí no necesitaríamos tanto porque solo está la entrada positiva y negativa. Vamos ahora con lo que son las escobillas de carbón, que el motor no tiene escobillas de carbón y mientras que en el otro sí las tiene. En las aplicaciones podemos ver que en el motor DC se utilizan aplicaciones pequeñas y domésticas, mientras que la C es más adecuado para grandes aplicaciones industriales, que eso también lo pudieron ver antes, que en todas las formas de aplicaciones industriales que se pueden utilizar. Comenzando, el motor AC no es de arranque automático, requiere algunos equipos de arranque externos, mientras que el motor DC son de arranque automático. En la posición de la armadura en el motor AC es estacionaria y el campo magnético gira, mientras que en el DC la armadura gira mientras el campo magnético permanece estacionario. Bueno, ya hablando de costos, el costo de mantenimiento en un motor AC es menos costoso en comparación al motor DC. El mantenimiento del motor DC es mucho más caro. Bueno, esta ha sido nuestra participación. Esperamos que sea de su agrado y de antemano muchísimas gracias por su atención y les deseo que pasen feliz noche. Gracias.